secreto o público, la verdad sobre el arrebatamiento que nadie quiere contar. Entonces, voy a hacer un resumen, mis hermanos, del tema anterior, de lo que habíamos visto en el inicio de este. Este es el segundo tema que vamos a empezar a ver, la primera postura que existe, o la primera de las cuatro, ¿verdad? Vamos a ir viendo. En, para dar inicio con esto y hablar de lo que vimos la vez pasada, en el primer estudio, en la primera sesión que hicimos de este estudio, sentamos, mis hermanos, las bases de todo el debate escatológico que existe alrededor de estas posturas. Aprendimos a distinguir entre la tribulación cotidiana y esa tribulación, ¿verdad?, que Jesús prometió que tendríamos en el mundo, la tribulación que todos padecemos. Pueden verlo en Juan 16:33. Y también la diferencia entre la gran tribulación, que es ese periodo único, sin precedentes, que Mateo 24 describe como cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. También vimos, mis hermanos, que confundir ambas definiciones, esto ha llevado a errores teológicos sumamente graves, desde creer y pensar que todo sufrimiento es ira de Dios hasta llegar a creer que la persecución de Nerón fue el cumplimiento de las profecías, imagínense. Entonces, también abordamos un tema pastoral ahí sumamente incómodo, pero que era sumamente necesario. La forma en que muchas congregaciones enseñan a sus miembros una sola postura escatológica como que si fuera la única bíblica, y que no mencionan que hay otros hermanos en Cristo con igual amor por la palabra de Dios, que ellos interpretan estos pasajes de manera completamente diferente a como otras posturas lo interpretan. Entonces, ahora ya con esto, con este mapa del terreno bien definido, vamos a entrar a lo medular, ¿verdad?, del debate. Vamos ahorita a analizar hoy, y no quiero que, por favor, no se vengan así de una vez a tirar y a enojarse, porque vamos a ir viendo una por una. Entonces, vamos a analizar la primera de las cuatro posturas. Y la primera que vamos a analizar es el pretribulacionismo. Y lo vamos a hacer, mis hermanos, igual como siempre, con la Biblia abierta, con el griego a la vista y con la honestidad también de presentar tanto las fortalezas del pretribulacionismo como las debilidades. Y así va a ser para cada una de las posturas. Entonces, aquí inicio con el tema. ¿Alguna vez, por ejemplo, a usted le han dicho que la iglesia se iba a ir antes de la tribulación? ¿O les han enseñado que el rapto o el arrebatamiento es un invento del siglo XIX? Se los han dicho. Y si yo les dijera que la respuesta está en un pequeño detalle gramatical que casi nadie nos explica, bueno, el pretribulacionismo, mis hermanos, es sin duda alguna la postura más popular en el evangelicalismo contemporáneo, pero también es la más atacada. Por ejemplo, los críticos de esta postura del pretribulacionismo, los críticos, ellos dicen que esto es un invento de John Nelson Darby, que esta postura promueve un escapismo cobarde y que la palabra secreto ni siquiera aparece en la Biblia. Pero aquí, mis hermanos, viene lo que no nos dicen o no nos cuentan. La idea de que los justos serán librados antes del tiempo de la ira. Esto, mis hermanos, en esta postura, tiene raíces mucho más antiguas que John Nelson Darby. Aparece, dicho sea de paso, en escritos de los primeros siglos, en la literatura judía del segundo templo y hasta en el Talmud, imagínense. Entonces, y los pretribulacionistas más sólidos ni siquiera usan el término rapto secreto. Porque saben, por ejemplo, saben que Primera de Tesalonicenses 4:16 describe un evento con trompeta, con voces y con sonido. Entonces surge una pregunta: ¿qué es entonces verdad, Luque? ¿Y qué es mito? Bueno, o también otra pregunta: ¿el pretribulacionismo es una doctrina bíblica o una tradición humana? Bueno, en este estudio, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia, vamos a analizar el griego original, vamos a ver y a revisar también la historia y vamos a presentar tanto las fortalezas como las debilidades de esta postura del pretribulacionismo. Porque, repito, nuestro objetivo no es ganar un debate, no es tener la razón, es equipararnos para que ustedes y yo, con nuestra Biblia en la mano, podamos discernir por nosotros mismos. Amén. Iniciamos. El pretribulacionismo, bueno, la iglesia se va antes. Bueno, es un prefijo que dice que es antes de la tribulación, ¿verdad? Que es que la iglesia es sacada. Por eso ahí viene el prefijo pre, que es antes de la tribulación, pretribulacionismo. Bueno, veamos esta definición y la posición central. El pretribulacionismo, pues por cierto, quiero aclarar, yo estoy hablando y voy a hablar de las cuatro posturas y lo dije desde el principio, lo voy a hacer de una forma completamente imparcial. Yo tengo una postura, así como mi esposa que está por allá, ella tiene una postura que puede ser diferente a la mía, no hay ningún problema, pero al final yo voy a hablar sobre la postura que yo tengo, la mía, en la que yo me coloqué, por así decirlo, pero voy a hablar de las cuatro, no voy a defender más la mía y menos la de otro, voy a hablar por igual en todas, voy a decir sus fortalezas y sus debilidades, y al final cada quien va a tener, por así decirlo, ese catálogo para que elija, porque puede elegir libremente. Bueno, el pretribulacionismo, mis hermanos,
sostiene que el arrebatamiento de la iglesia en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17, dice que ocurrirá antes del periodo de los 7 años de la gran tribulación. La iglesia, mis hermanos, será removida de la tierra. Luego vendrá la tribulación con el surgimiento del anticristo. Y después de ese periodo, Cristo regresará con sus santos para establecer su reino milenario. Dentro del pretribulacionismo existen dos vertientes principales sobre la naturaleza del arrebatamiento. Entonces, dentro del cuadro vamos a ver la vertiente, la descripción y cuáles son sus exponentes. Primero, vamos a ver, son dos vertientes. Está el rapto secreto y la otra vertiente es el rapto público, audible y visible. Entonces, vamos a ver primeramente en la primera vertiente, el rapto secreto. ¿Qué es lo que nos dice esto sobre el rapto secreto? Dicen que el arrebatamiento ocurre en silencio, sin que el mundo lo perciba, solamente los creyentes son removidos a menudo asociado con la desaparición de personas. Eso es lo que dice esta postura del pretribulacionismo, que va a ser en secreto, nadie se va a dar cuenta. Entonces, ¿y qué pasó con esto? No, que nadie se va a dar cuenta. ¿Quiénes son los que exponen esta postura o los que creen en esta postura? Bueno, sus exponentes vienen desde John Nelson Darby, C.I. Scofield, Hal Lindsey, Tim LaHaye, la mayoría del dispensacionalismo popular. Esa es la primera vertiente. La segunda vertiente dice que el rapto es un rapto público, audible y visible. Entonces, esta descripción, ellos dicen que el arrebatamiento es un evento sonoro, visible y público. Hay voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. No es secreto ni tampoco repentino. Los incrédulos, dice esta postura, los incrédulos lo perciben aunque no sean arrebatados. ¿Quiénes son los que sostienen o los exponentes que sostienen esta postura? Por ejemplo, Louis Sperry Chafer, J. Dwight Pentecost, Charles Riley, John F. Walbur, John MacArthur, entre otros dispensacionalistas, ¿verdad? Que lo tienen. Y dispensacionalistas o teólogos clásicos dispensacionalistas también lo sostienen. Entonces, mis hermanos, esta segunda vertiente, esta segunda que vimos, enfatiza que Primera de Tesalonicenses 4:16 describe un evento con 3 sonidos audibles: voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Es decir, no hay nada secreto, no hay nada secreto en una trompeta que suena, evidentemente. Lo que aquí ocurre es repentino e inesperado, pero no es silencioso, no es algo que nadie sepa. La palabra secreto, dicho sea de paso, no aparece en el texto bíblico y es un término popular que algunos han utilizado, pero no todos los pretribulacionistas aceptan esa postura de que sea silencioso. Ahora, conozcamos su origen histórico para ir avanzando. A diferencia de lo que algunos afirman, el pretribulacionismo no es un invento del siglo XIX, mis hermanos, que se le atribuye únicamente a John Nelson Darby. No, no es un invento de él. Lo que Darby hizo fue sistematizar el pretribulacionismo dentro de un marco dispensacional. Él no inventó el pretribulacionismo, pero sistematizó lo que es el sistema dispensacional, lo amplió, por así decirlo, más amplio. Pero la creencia de que la iglesia será librada antes del tiempo del juicio final tiene raíces muchísimo más antiguas. Así es simple. Entonces, veamos una distinción crucial y hay que diferenciar esto. Hay que diferenciar entre la creencia pretribulacional, que es la convicción de que los justos serán librados antes del tiempo de la ira. Esto, mis hermanos, esto lo encontramos incluso en los primeros siglos. Y el número 2, que hay que diferenciar, el sistema dispensacional pretribulacional. Mis hermanos, que hay que diferenciar del primero, es la estructura teológica completa que incluye dispensaciones, distinción radical entre Israel y la iglesia y un rapto secreto. Esto fue sistematizado por John Nelson Darby en el siglo XIX. Para que lo entendamos. Por ejemplo, exponentes antiguos, ¿verdad? Esta es una evidencia de creencia pretribulacional. Veamos algunos exponentes antiguos que tenían este pensamiento pretribulacional, no dispensacional, pretribulacional. Por ejemplo, Clemente de Roma, en el 96 después de Cristo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 23, él escribe y dice: de repente, en un abrir y cerrar de ojos, vendrá el Señor a su templo. Ojo con esto, aunque Clemente no es explícito sobre el momento, él enfatiza la inminencia y la repentinidad, o sea, conceptos clave del pretribulacionismo. Otro personaje más, el pastor de Hermas, a mediados del siglo II. En un escrito en la visión cuarta, este hombre describe a los fieles siendo librados de una gran tribulación que azotará al mundo. La imagen es de protección antes del juicio. Otro hombre que encontramos, Ireneo de León, en el 130 al 202 después de Cristo. En su escrito Contra las herejías, libro quinto, capítulo 29, él distingue entre la resurrección de los justos y el tiempo del juicio. Él escribe que los justos serán arrebatados antes de la ira de Dios, antes de que la ira de Dios se derrame sobre los impíos. Aunque, acuérdense de algo, aunque él no usa el término pretribulacional,
Su esquema ubica la resurrección de los justos antes del periodo de juicio. Otro hombre más, Hipólito de Roma, del 170 al 235 después de Cristo. En su tratado sobre Cristo y el anticristo, en el capítulo 64, él escribe que los santos huirán antes de la manifestación del anticristo. Algunos interpretan esto como un rapto, aunque no es explícito. Otro hombre más, Cipriano de Cartago, del 200 al 258 después de Cristo. Sobre la mortalidad, en el capítulo 18, él escribe y dice: nosotros que vemos que se acercan terribles cosas y sabemos que están destinadas a los impíos, debemos apresurarnos a salir de allí, sabiendo que el día del juicio se acerca. La idea de salir antes del juicio estaba presente en sus mentes. Otro hombre, Efrén el Sirio, del 306 al 373 después de Cristo. En un sermón atribuido a él, Sermo de Fine Mundi, se encuentra en un pasaje notable y dice: todos los santos y elegidos de Dios son reunidos antes de que venga la tribulación que está por venir y son llevados al Señor. Este texto, mis hermanos, es citado por algunos como evidencia de una creencia pretribulacional temprana, aunque su autoría aunque su autoría y fecha, mis hermanos, perdón, exactas son debatidas. Y otro hombre más que encontramos, Ambrosio de Milán, del 339 al 397 después de Cristo. En su comentario sobre Primera de Tesalonicenses, él habla del arrebatamiento como un evento que ocurrirá antes de la ira final. Entonces aquí surge una pregunta después de haber visto estos hombres. Hay otros más que en la historia que creían en esta postura. Ahora, pregunto, ¿por qué esta creencia no fue sistematizada antes? Porque algunos dirán, bueno, si el pretribulacionismo es real, ¿por qué los padres de la iglesia o por qué otros no hablaron de eso? Simple, la razón es muy simple. Y repito, yo no estoy defendiendo ahorita el pretribulacionismo, estoy hablando, ¿verdad?, del tema. Vamos a ver más adelante sus fortalezas y sus debilidades. La razón del por qué esta creencia no fue sistematizada antes, bueno, la razón es sumamente sencilla. La iglesia primitiva, mis hermanos, estaba más preocupada por la inminencia del regreso de Cristo que por la cronología detallada de los eventos finales. Los primeros creyentes vivían con la expectativa de que Cristo regresaría en cualquier momento, y esa expectativa de inminencia en sí misma es un fundamento del pretribulacionismo. Aparte de que estaban siendo perseguidos, que iban a estar pensando ellos en sistematizar nada. Imagínense. Otro punto importante, veamos paralelos en el pensamiento judío. Eso es muy importante. Veamos los paralelos en el pensamiento judío del segundo templo. Aquí hay algo muy importante y es relevante señalar, mis hermanos, como un dato histórico y cultural, que la idea de un libramiento antes de un periodo de tribulación no era ajena al pensamiento judío en el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento fue escrito. Ojo con esto no constituye una prueba del pretribulacionismo, pero ayuda a comprender por qué los primeros creyentes, en su mayoría judíos, no habrían considerado extraña la enseñanza de un arrebatamiento antes de la ira de Dios. Amén. Entonces, veamos el concepto, por ejemplo, aquí hablando de esto, el concepto de dos Mesías en la literatura rabínica, para que tengamos esto. Por ejemplo, en la literatura rabínica, particularmente en el Talmud, y más específicamente en el Sanedrín 98a y 99a, se desarrolla la figura de dos Mesías. Igual, el cuadro yo se los pongo. Primero, la figura, el rol y el momento. Figura, Mesías ben José, o sea, hijo de José. El rol que hace eso, según la perspectiva judía, es una figura militar que liderará la batalla apocalíptica contra Gog y Magog y morirá en esa batalla. ¿Y en qué momento? Antes de la redención final. Y la otra figura que encontramos es el Mesías ben David, o sea, hijo de David. ¿Cuál es el rol? Figura que traerá la redención final, paz, la resurrección y la era mesiánica. ¿Y en qué momento se da? Después de la muerte de Mesías ben José. Entonces, igual, yo ahí se los voy a poner con las fuentes para que ustedes mismos puedan ir a corroborarlo. Ahí abajito yo se los voy a colocar. Las fuentes no se las voy a leer, pero se las voy a poner ahí para que ustedes mismos puedan corroborarlas. Ahora, esta estructura, mis hermanos, tiene un paralelo, no una correspondencia exacta, con el esquema pretribulacionista. Una figura que sale de escena antes del periodo final de la tribulación, seguida por la manifestación final del reino. Por ejemplo, los primeros creyentes judíos familiarizados con estas expectativas habrían encontrado sumamente admirable la enseñanza de un arrebatamiento antes de la tribulación. Amén. Otro punto, los dolores del Mesías. Por ejemplo, estamos viendo desde la perspectiva, ¿verdad?, de los judíos. La literatura rabínica, mis hermanos, describe un periodo de intenso sufrimiento y de tribulación antes de la venida del Señor, conocido como Eblei Mashiach, los dolores del Mesías. Por ejemplo, el Talmud enseña y dice, R. Yohanan dijo, así leo textualmente esta pequeña porción. R. Yohanan dijo: cuando veas a una generación abrumada por muchas tribulaciones como por un río, espéralo, es decir, al Mesías, como está escrito. Cuando el enemigo venga como una inundación, el Espíritu del Señor levantará contra él un estandarte, y a esto le sigue
y el Redentor vendrá a Sion. Eso está en el Talmud, Sanedrín 98a. De ahí les voy a dejar un link también para que lo puedan ustedes accesar. Entonces, mis hermanos, el patrón en esta enseñanza es tribulación, luego el Redentor viene. Esto es paralelo, mis hermanos, al esquema pretribulacionista. O sea, la iglesia es librada antes de la tribulación, luego viene la tribulación, luego viene Cristo con sus santos, aunque con diferencias teológicas significativas. ¿Amén? Veamos la inminencia en la expectativa mesiánica judía. En el Talmud, mis hermanos, en el mismo pasaje del Talmud, Sanedrín 98a, en su parte 17, hay una discusión sobre la inminencia de la venida del Mesías condicionada al arrepentimiento. Leo textualmente lo que dice esta frase. Dice, R. Joshua Ben Levi se encontró con Elías. Le preguntó, ¿cuándo vendrá el Mesías? Elías respondió, ve y pregúntaselo a él mismo. Fue a él y le preguntó, ¿cuándo vendrás? Respondió, hoy. Hoy. ¿Cuándo no vino? Cuando no vino, Elías le explicó, esto es lo que te dijo. Hoy, si escucharas su voz. Salmo 95, 7. Esta enseñanza, mis hermanos, refleja la idea de la inminencia condicionada. El Mesías puede venir hoy, pero está relacionado con la preparación espiritual. Y esto, mis hermanos, es paralelo, mejor dicho, a la enseñanza cristiana de la inminencia del arrebatamiento, aunque con diferencias teológicas. Y antes de continuar aquí, yo quiero hacer una advertencia que es sumamente necesaria. Y ojo, pongan mucha atención. Todos estos paralelos, quiero que entiendan esto, todos estos paralelos no deben de ser malinterpretados. La escatología judía rabínica no tiene un concepto de arrebatamiento al cielo como el cristianismo. La escatología judía rabínica tampoco no tiene, o mejor dicho, no identifica a Jesús como el Mesías. Y también tiene un enfoque predominantemente nacional y terrenal para Israel. Sin embargo, mis hermanos, estos datos históricos nos muestran que la idea de que los justos podrían ser librados antes de un periodo de tribulación, esto era un concepto, o mejor dicho, no era un concepto ajeno al mundo judío del primer siglo. Esto, mis hermanos, nos ayuda a nosotros a entender por qué los primeros creyentes, en su mayoría judíos, pudieron recibir la enseñanza apostólica sobre el arrebatamiento sin considerarla como una novedad extraña. El apóstol Pablo, dicho sea de paso, educado en el judaísmo fariseo, Hechos 22:3, habría estado familiarizado con estas expectativas mesiánicas. Amén. Ahora, otro punto importante que tenemos que ver en esta postura sobre la profecía de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27, que es el fundamento cronológico del pretribulacionismo. Ahora, antes de que ustedes y yo entremos, pongan mucha atención, antes de que ustedes y yo entremos a los textos clave del Nuevo Testamento, es sumamente necesario entender la profecía que todas las posturas escatológicas toman como punto de referencia, aunque la interpretan de manera diferente, ¿verdad? Todas estas posturas la interpretan de manera diferente. Y se trata, mis hermanos, de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Esta profecía es fundamental para el pretribulacionismo, pero requiere un análisis que sea honesto y que reconozca su contexto original. Porque si usted va a hablar de esto y lo va a aplicar usted usándolo para su propia idea, no va a funcionar. Conozcamos, mis hermanos, el contexto histórico de Daniel 9. Daniel, mis hermanos, está orando. El año es aproximadamente el 539 a.C., justo después de la caída de Babilonia ante los medo-persas. Daniel, mis hermanos, ha estado leyendo las profecías de Jeremías y ha comprendido que los 70 años de cautiverio están por cumplirse. Daniel 9:2. En medio de la oración, Daniel, de su oración de confesión por los pecados de Israel, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel con una revelación que va más allá de los 70 años que menciona Jeremías. Ahora, viene un punto aquí crucial que ustedes y yo tenemos que reconocer con suma honestidad. Pongan atención, en el momento en que Daniel recibe la visión del ángel, la iglesia no existía. La iglesia no existía. El término de la palabra iglesia, eclesía en el griego, no aparece en el Antiguo Testamento. Daniel era un profeta judío dirigido a su pueblo Israel con una visión que en su contexto inmediato se refería al futuro de su nación. Cualquier interpretación que hable de la iglesia en Daniel 9 debe ser consciente de que el profeta no tenía ese concepto en su mente. Eso hay que tenerlo claro, porque hay mucha gente que agarra esto y tuerce la palabra sin conocer ese contexto. Esto quiero aclarar, esto no significa que la profecía no pueda tener cumplimiento en la era de la iglesia, eso es otra cosa. Significa que debemos de ser cuidadosos en cómo hacemos esa conexión. La hermenéutica honesta, sensata y clara reconoce el contexto original antes de aplicarlo a eventos posteriores. Amén. Vamos a ver este cuadro que les voy a mostrar, la estructura de las 70 semanas de Daniel. El texto hebreo, mis hermanos, distingue claramente las 70 semanas literales, 70 7. ¿Oyeron eso? 70 7 con una estructura interna. El periodo, el versículo y la descripción. Aquí se los voy a ir mostrando. El periodo, 7 semanas, 49 años.
¿Cuál versículo? Daniel 9:25. ¿Y cuál es la descripción? Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Otro más, la segunda línea, periodo 62 semanas, son 434 años. El periodo, Daniel 9:25. Y en la descripción es continuación hasta el Mesías príncipe. Otro periodo, una semana, 7 años. Por eso dije que aquí al principio dije que son 70 semanas, literalmente son 77. Ustedes multiplican o 7 por 70 o 70 por 7 les va a dar un número. Entonces, una semana, 7 años. Daniel 9:27. Y la descripción es la semana final con eventos específicos. Es decir, mis hermanos, el total, 70 semanas, 490 años, según el principio, día, año en profecía. ¿Oyeron? Entonces, un hecho histórico aquí que es incuestionable y que hay que decirlo. Ojo, la orden para restaurar Jerusalén, mis hermanos, fue dada por Artajerjes I en el año 444 a.C. Vean Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 8. Ahora, desde esa fecha hasta la presentación pública de Jesús como Mesías en su entrada triunfal, hay exactamente el periodo profetizado. Esto es reconocido incluso por eruditos de diversas posturas teológicas, no lo debaten. Ahí están todos de acuerdo. Amén. Otro punto, veamos el intervalo entre la semana 69 y la semana 70. Aquí es donde el pretribulacionismo hace una distinción sumamente crucial. Vean lo que dice el texto. Daniel 9:26 dice, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9:26. Aquí la pregunta que surge es, ¿cuándo ocurre la semana 70? ¿Cuándo? Bueno, el pretribulacionismo, mis hermanos, sostiene que hay un intervalo entre la muerte del Mesías, semana 69, y la semana 70. Este intervalo es lo que se en el pretribulacionismo o incluso otros le llamamos la era de la iglesia. Y los argumentos para este intervalo son los siguientes. Como número uno, la muerte del Mesías ocurrió después de la semana 69, pero antes de la semana 70, cronológicamente entre la semana 69 y la 70. Número dos, la destrucción de Jerusalén y el templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Se menciona en Daniel 9:26 antes de la semana 70, no después. Esto sugiere que hay eventos, la destrucción del templo, que ocurren en el intervalo. Y número tres, la semana 70 aún no se ha cumplido, porque sus eventos, un príncipe que confirma pactos, sacrificios que cesan, abominación desoladora, no han ocurrido históricamente después de la muerte de Cristo. Entonces, mis hermanos, lo que el pretribulacionismo no afirma, el pretribulacionismo no afirma que Daniel tuviera como número uno tuviera en su mente la iglesia cuando él escribió. Daniel no tenía la iglesia en su mente. Daniel profetizó sobre su pueblo Israel. El intervalo existe porque Dios puso en pausa el reloj profético de Israel para introducir un misterio que no había sido revelado a los profetas del Antiguo Testamento, es decir, la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo explica en Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6 y dice, leo para ustedes, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo, mis hermanos, es sumamente claro. El misterio de la iglesia no fue revelado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Daniel profetizó, no podía ver a la iglesia. Eso no quiero que entiendan esto no debilita la interpretación pretribulacional, más bien la fortalece, porque explica por qué hay un intervalo entre la semana 69 y la semana 70 que Daniel no pudo ver. Amén. Otro punto, veamos el análisis gramatical con Daniel 9:27 en el hebreo. Dice el versículo de Daniel 9:27, dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. A mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a ver otro cuadro aquí. El elemento, el hebreo y la explicación. El elemento confirmará, esta palabra confirmará, del hebreo beivir. Este verbo ifil está en tercera persona en masculino singular de la raíz gabar, ser fuerte o prevalecer. El ifil, mis hermanos, es causativo, es decir, hará prevalecer, hará fuerte, confirmará. Otro punto, elemento, el pacto. Viene del hebreo berit y la explicación es pacto o alianza. En el contexto, mis hermanos, puede ser un pacto entre el príncipe e Israel o Israel. Ahora, otro elemento, con muchos, estamos tomando lo que dice el texto de Daniel 9:27 que acabamos de leer, ¿verdad? Con muchos del hebreo, larabín, y la explicación es una proposición más el artículo más plural de rap, no de rap de los músicos raperos, no, rap, muchos, que significa muchos o grandes, se refiere a una multitud. Otro elemento,
mitad de la semana, del hebreo Chaxi Hashabua. ¿Qué palabras? Literalmente, en la explicación es literalmente la mitad de la semana, punto de división en el periodo de 7 años. Otro elemento, hará cesar, del hebreo yasbit. Y la descripción con este es que es el verbo ifil en tercera persona masculino singular de la raíz Shabbat, cesar o descansar. El ifil es causativo, hará cesar o causará que cese. Ahora, muchos se preguntarán y vamos a verlo. Luker, ¿qué es eso de un verbo ifil? Y lo vamos a ver de forma sencilla. En hebreo, mis hermanos, los verbos tienen diferentes formas que indican cómo se realiza la acción. El ifil es una de esas formas. Imaginémonos y pensemos en esto, en la diferencia entre correr, que es una acción simple, es decir, alguien corre, o hacer correr, es una acción causativa. Alguien hace correr a otra persona que corra. El ifil, mis hermanos, es como el segundo. Expresa que el sujeto causa que algo ocurra. No solo lo hace, sino que hace que se haga. Veamos esta analogía para entenderlo. Por ejemplo, el atleta corre, es una acción simple. El entrenador, y la otra es, el entrenador hace correr al atleta. Esa es una acción causativa, el ifil. Por ejemplo, en Daniel 9:27, cuando dice confirmará, del hebreo, bir, está en ifil. No solamente confirma, sino que hace que el pacto sea fuerte, impone su autoridad sobre él. Y esto es una acción activa, deliberada, con poder. Ahora, mis hermanos, ¿qué es causativo? Bueno, causativo, mis hermanos, significa que el sujeto no realiza la acción directamente, sino que causa que otro la realice o hace que algo suceda. Veamos algunos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, caer es una acción simple. La hoja cae, es un ejemplo. Otro ejemplo, derribar, causativo. El viento hace caer la hoja. En Daniel 9:27, la frase hacer cesar, yashbit, también está en ifil. No solamente cesa, sino que causa que el sacrificio y la ofrenda cesen, se detengan. Esto es una acción violenta impuesta por un poder externo. Entonces, en resumen visual, en el cuadro que les voy a poner en pantalla, el término, explicación sencilla y ejemplo. Término ifil es la forma verbal que indica que el sujeto causa que algo ocurra. Y el ejemplo, hacer correr, no solo correr. Causativo, acción donde alguien hace que otro haga algo. Y el ejemplo, el entrenador hace correr al atleta. De la raíz, gabar, que significa ser fuerte, prevalecer, como un gigante, ¿verdad? Que domina. Y de la raíz, Shabbat, que significa cesar, descansar, como cuando el trabajo se detiene en sábado. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Quién es el sujeto de cuando encontramos la palabra confirmará el pacto? Bueno, esta es una cuestión clave. En el texto hebreo, el sujeto más cercano es el príncipe que ha de venir del versículo 26. Sin embargo, algunos interpretan que es el Mesías, que confirmará el pacto. Pero el pretribulacionismo identifica al sujeto como el anticristo, el príncipe que viene, quien en la semana 70 hace un pacto con Israel que luego rompe a la mitad de los 3 años y medio. Amén. Ahora, otro punto importante, veamos cómo pretribulacionismo interpretan Daniel 9, o mejor dicho, aclaro, veamos cómo las diferentes posturas interpretan Daniel 9. Veámoslo así. Este cuadro que yo voy a mostrar es el mismo, lo voy a poner en las otras posturas. Voy a mencionar siempre lo mismo, llegando a cierto punto. Este mismo va a ser en la siguiente, ahí sucesivamente. ¿Cómo interpretan Daniel 9 las diferentes posturas? Entonces, vamos a ver en este cuadro la postura, la interpretación de la semana, el sujeto de confirmará y la ubicación de la iglesia. Y voy a ir mencionando para no repetir esto, nada más. Postura, interpretación de la semana 70, el sujeto de confirmará y la ubicación de la iglesia. Veamos la primera postura que estamos viendo, el pretribulacionismo. Dice que la semana 70 es futura, son 7 años de tribulación. Hay un intervalo entre la semana 69 y la 70, es la era de la iglesia. Y el sujeto de la palabra confirmará es el anticristo según el pretribulacionismo. ¿Dónde está la ubicación de la iglesia para este momento? Es arrebatada antes de la semana 70, según la postura del pretribulacionismo. Vamos con la siguiente postura, el mitribulacionismo. Esta postura, ¿cómo interpreta la semana 70 de Daniel? Ellos dicen, el mid-tribulacionismo dice que la semana 70 es futura, pero el arrebatamiento ocurre en la mitad, cuando el anticristo rompe el pacto. Y el sujeto, según lo que ellos dicen, el sujeto de confirmará, ellos también dicen que es el anticristo. ¿Y dónde está la ubicación de la iglesia? Dice que es arrebatada a la mitad de la semana 70. Siguiente postura, el post-tribulacionismo. ¿Ellos cómo interpretan la semana 70? Bueno, ellos dicen que la semana 70 se cumplió en la primera venida de Cristo o se cumplirá al final, pero la iglesia pasa por la tribulación. Y el sujeto de confirmará, ellos dicen que varía. Algunos dicen Cristo, otros dicen que es el anticristo.
¿Cuál es la ubicación de la iglesia? Ellos dicen que la iglesia pasa por la semana 70, es decir, por toda la tribulación. Y la última postura que vamos a ver es el amilenialismo. El amilenialismo interpreta la semana 70 de Daniel. Ellos dicen que la semana 70 se cumplió en la primera venida de Cristo, es decir, la mitad es su muerte, no hay semana 70 futura según el amilenialismo. El sujeto confirmará, según el amilenialismo, ellos dicen que Cristo o Tito en algunos sistemas. ¿Y dónde está la ubicación de la iglesia según el amilenialismo? Ellos dicen, no hay distinción. La iglesia es Israel espiritual. Eso es lo que ellos dicen. Ahora, otro punto, el pretribulacionismo y la profecía de Daniel. Veamos las fortalezas en esta postura. Número uno, de las fortalezas que vamos a encontrar en el pretribulacionismo. Número uno, tiene una coherencia cronológica. Esto resuelve el problema del intervalo entre la muerte del Mesías del siglo I y los eventos de la semana 70 aún futuros. Número dos, hacen una distinción entre Israel y la iglesia. Y esto explica por qué Daniel, un profeta de Israel, no ve la iglesia en su visión y por qué la iglesia no está destinada para la semana 70. Número tres, en sus fortalezas, literalidad consistente. El pretribulacionismo mantiene una interpretación literal del tiempo, por ejemplo, 7 años o 3 años y medio, etcétera, sin espiritualizar. Número cuatro, ajuste con el Nuevo Testamento. Jesús habla de la abominación desoladora en Mateo 24:15 como un evento futuro, lo que implica que la semana 70 no se cumplió en el siglo I. Amén. Otro punto, veamos consideraciones críticas, ¿verdad? O consideraciones críticas de otras posturas. Veamos, por ejemplo, es justo, y aquí tengo que decirlo, es justo señalar que otras posturas tienen objeciones a esta interpretación del pretribulacionismo. Por ejemplo, algunas críticas con esta postura dice, como número uno, la iglesia no estaba en la mente de Daniel, que ya lo hablamos. Esto es aceptado por todas las posturas, por todas, incluso por el pretribulacionismo. La diferencia está en cómo se maneja teológicamente. Número dos de las críticas, el Nuevo Testamento no cita Daniel 9 aplicándolo a la iglesia. Los post-tribulacionistas señalan que Jesús aplica la abominación desoladora a Judea, no a la iglesia global. Número 3. El concepto de intervalo no es explícito en el texto. Por ejemplo, los amilenialistas argumentan que el texto fluye continuamente sin una brecha de 2000 años. Y número 4, el sujeto de confirmará el pacto, ¿verdad? Algunos argumentan que el Mesías es el sujeto, no el anticristo, basándose en que el antecedente gramatical más cercano no siempre es correcto en hebreo. Esos son algunos puntos. Entonces, veamos esta conclusión sobre Daniel 9 para el pretribulacionismo. La profecía de Daniel 9, mis hermanos, es un pilar fundamental para el pretribulacionismo, no porque Daniel conociera la iglesia, no la conocía, dicho sea de paso, sino porque la estructura de las 70 semanas revela un intervalo profético entre las semanas 69 y las 70. Este intervalo, mis hermanos, no revelado en el Antiguo Testamento, es el misterio de la iglesia que Pablo explica en Efesios 3. El pretribulacionismo, mis hermanos, sostiene que la semana 70, los últimos 7 años de la profecía de Daniel, es el periodo de la gran tribulación, un tiempo enfocado en Israel y las naciones, no en la iglesia. Por eso la iglesia es arrebatada antes de que comience esa semana final. Esta interpretación, mis hermanos, no es una imposición sobre el texto, es una lectura que respeta el contexto original de Daniel, o sea, de Israel, y reconoce la revelación progresiva del Nuevo Testamento, el misterio de la iglesia. Amén. Otro punto, veamos el método de interpretación que utiliza el pretribulacionismo. Veamos el método de interpretación. El pretribulacionismo, mis hermanos, se caracteriza por un literalismo consistente y sumamente sólido, es la verdad, en la interpretación profética. Esto significa, pongan atención, esto significa que la interpretación literal del Antiguo Testamento, es decir, las profecías sobre Israel, se cumplirán en Israel, en el Israel literal, no en la iglesia. Las promesas de tierra, templo, reino y restauración nacional se entienden como literales. Otro punto, distinción entre Israel y la iglesia. Dios tiene dos programas redentivos distintos, uno para Israel, el terrenal, relacionado con el reino, y otro para la iglesia, celestial, la novia de Cristo. Esta distinción, mis hermanos, es clave para poder entender por qué la iglesia puede ser librada antes de los juicios sobre Israel y las naciones. Otro punto, interpretación literal de Apocalipsis. Los 7 años de tribulación, las 70 semanas de Daniel, los 144,000 se entienden como eventos reales, no simbólicos. El periodo de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días se toma como literal. Y otro punto, la inminencia del arrebatamiento. Cristo, mis hermanos, puede venir en cualquier momento. No hay señales proféticas que deban de cumplirse antes del arrebatamiento. Y esto motiva una vida de vigilancia y de santidad. Este es el método de interpretación. Amén. Ahora, otro punto. Veamos textos clave que sustentan el pretribulacionismo.
Número 1, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la promesa de ser guardados de la hora. Pongan atención porque aquí viene algo muy interesante. Dice el texto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Veamos el análisis gramatical. Veamos el elemento, el griego y la explicación. La palabra guardaré, de la palabra griega tereso. Parece como Teresa, pero no, es tereso. Es un auristo subjuntivo activo. Es como una foto instantánea que diciendo te guardaré. Es una acción puntual y segura. El elemento, el que sigue, de la hora. Este viene de una palabra griega, una frase griega que es ectes horas. Ectes horas. Esta preposición ec y indica fuera de, desde dentro de. No es durante la hora. Ec, o sea, ese ec, ni después de la hora. Es decir, es sacado de dentro del tiempo de la prueba. Veamos esto para analizar esta palabra. Apocalipsis 3:10, veamos el análisis de guardaré, ¿verdad? Y la preposición ec, o sea, la ek, así ec. Veamos los términos técnicos. Es un auristo subjuntivo y la preposición ek. Veamos esto para poder explicarlo de una manera sencilla. El auristo ya nosotros sabemos que es una foto instantánea, que es como una foto instantánea que captura una acción completa, puntual, de una vez. No es un proceso largo, es un evento concreto. Encontramos el subjuntivo que indica que es algo que se espera con certeza, no solamente es una posibilidad. Y el activo significa que el sujeto, o sea, Jesús, realiza la acción. Veamos esta analogía para comprenderlo. Cuando un bombero grita, por ejemplo, se está quemando una casa, un edificio, y el bombero grita, salga ahora, no es un proceso lento, es una acción puntual, urgente y definitiva. Así es justamente el auristo. Y la preposición ek significa fuera de, no es durante ni después, es sacado de dentro. Vean esta analogía para comprenderlo. Si a ustedes o a mí nos sacan de una habitación antes de que entre el fuego, te guardaron de, me doy a entender, ese es el ek, te guardaron de la habitación en llamas, no en ella, es lo que quiere decir. Entonces, veamos esto. La preposición ek indica una separación. Jesús no promete guardar, ojo con esto, Jesús no promete guardar en la tribulación, sino de la tribulación. Esa es la diferencia entre estar en el ojo del huracán y ser sacado antes de que llegue. Amén. Segundo punto, primera de Tesalonicenses, de los textos de que utiliza también el pretribulacionismo. Primera de Tesalonicenses 1:10. Aquí es esperando al hijo de los cielos. Dice el texto, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra vez, otro cuadro. Elemento, griego y explicación. El primer elemento, nos libra, del griego riomenón. Este es un participio presente medio y es una acción continua, no puntual. Y el elemento de la ira, ectes orgies. Otra vez aquí aparece ec, fuera de la ira, no a través de la ira. Ahora, conozcamos esto. Primera de Tesalonicenses 1:10, nos libra de la ira venidera. Veamos los términos técnicos. Participio presente medio y la preposición ec nuevamente. Entonces, para explicarlo, el participio presente medio, mis hermanos, nos indica una acción continua, no solamente un evento puntual, es un rescate que se mantiene. Y medio significa que el sujeto, es decir, Cristo, participa personalmente en la acción con interés propio. Entonces, vean esta analogía. Un guardaespaldas no solo te rescata una vez, te protege continuamente. Así es el presente medio. Y la preposición es, que ya la vimos, otra vez, fuera de, no es a través de la ira, sino fuera de la ira. Entonces, el apóstol Pablo, mis hermanos, enseña que la liberación de la ira venidera es parte de la esperanza de la iglesia. La gran tribulación es descrita como la ira orge, del griego orge. Por ejemplo, aparece en Apocalipsis 6, 16, 17, 11, 18, 14, 10 y versículo también 19 del 14. Entonces, la preposición ek, mis hermanos, indica liberación de, no preservación en. ¿Me doy a entender? Otro punto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice el texto, que no estamos destinados a la ira. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otro texto más. Apocalipsis 4:1, cuando dice, sube acá. Dice el texto, después de esto, mire y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, aquí en Apocalipsis 4:1, la frase sube acá, vamos a verlo en los términos técnicos. Primero, es un auristo, este sube acá, es un auristo imperativo activo. Entonces, veamos esta explicación. El auristo imperativo es una orden urgente y puntual. No es sigue subiendo como poco a poco, venga subiendo poquito a poco. No, es sube ahora mismo. Vean esta analogía. Por ejemplo, un policía viene y nos dice a nosotros, alto, ¿verdad? Nos levanta y nos dice alto.
no es una sugerencia, es una orden inmediata. Entonces, veamos esto en la interpretación pretribulacionista. Juan, el apóstol Juan, representa aquí a la iglesia. Su llamado es, sube acá antes de que comience la descripción de la tribulación de los capítulos 6 al 18. Y esto tipifica, ojo, tipifica al arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, la frase después de estas, del griego metatauta, en el versículo 1 y luego en el capítulo 1, 19, la estructura el libro. Las cosas que has visto, dice, ¿verdad? Porque ya lo vimos, de hecho, en el estudio de Apocalipsis, las cosas que has visto del capítulo 1, las que son capítulos 2 y 3 y las que han de ser después de estas. El libro está estructurado, capítulos 4 y 22. La iglesia, dicho sea de paso, en estos textos ya no es mencionada en la tierra después del capítulo 4. Ya la iglesia no se menciona. Otro más, segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 8, el que detiene. Dice el texto. Y ahora sabéis, pongan mucha atención porque esto es muy interesante. Y ahora sabéis lo que detiene para que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Veamos la interpretación pretribulacional. El detenedor del griego jokatejón es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia. Es esa frase, ese quitar de en medio del griego egmesou, genetai, implica la remoción de la iglesia antes de la manifestación del anticristo. Veamos este cuadro para comprenderlo. Elemento griego y explicación. La palabra quitado del griego genetai es un aoristo subjuntivo medio. Es una acción puntual y completa. La otra frase, de en medio, ek mesou, la preposición ek más el adjetivo, sacado del medio, removido de la escena activa. Veamos esa explicación para comprenderlo. La frase ho catejón, lo que detiene, repito, este es un artículo neutro más el participio presente activo. Esto, mis hermanos, se refiere a una fuerza o cosa que detiene. Ojo con esto. Es como una barrera o como un freno que impide que algo suceda o que algo pase. Por ejemplo, la frase jocatejón, el que detiene, es artículo masculino más el participio presente activo. Esto se refiere, mis hermanos, a una persona que detiene. Es el mismo freno, pero ahora ya visto como una persona que actúa. La siguiente frase, ek mesou genetai, se ha quitado de en medio. Otra vez encontramos la preposición ek, preposición que significa fuera de, desde dentro de. Otra palabra, mesou, en medio. Y la otra palabra en griego es genetai, que es un aoristo subjuntivo medio del verbo ginomai, es decir, llegar a ser o suceder. Ojo con esto. Pongan atención con esto que estamos viendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Vamos a ver el detenedor, el que detiene. Veamos los términos, otra vez los términos técnicos. Aoristo subjuntivo medio y la preposición ek mesou, ¿verdad? Veamos la explicación para comprenderlo. Aoristo es una acción puntual, completa, de una vez. Subjuntivo, certeza que ocurrirá. Y medio, el sujeto participa en la acción con interés propio. Entonces, la frase ek mesou, sacado de en medio, removido de la escena activa. Vean esta analogía para comprender esto que dice este versículo. Supongamos que en un partido de fútbol, el árbitro, usted está jugando, suponiendo, el árbitro saca un jugador de en medio del campo. Ese jugador ya no está en la jugada. Justamente, mis hermanos, así es el detenedor. Es removido para que el anticristo se manifieste. Veamos esto para comprender esto. Por ejemplo, si la gran tribulación es un tiempo de ira divina, orgue, y la iglesia no está destinada para la ira, entonces la iglesia no pasará por ese periodo. La distinción que encontramos aquí nosotros está en una palabra griega que es tlipsis, ¿verdad? La tribulación, y orgue, ira, que aquí en este texto es crucial. Veamos esta analogía visual para poder comprenderlo. Imaginémonos otra vez un partido de fútbol. Otra vez, lo repito, hay un jugador en el centro, ¿verdad?, del campo que está bloqueando el avance del equipo contrario. Mientras él esté en el campo, ojo, está en el campo, el otro equipo no puede anotar o no puede avanzar. Pero si el árbitro lo saca de en medio, ekmesou, entonces el otro equipo puede avanzar libremente. Así justamente, mis hermanos, es el detenedor mientras está en medio. Impide que el anticristo se manifieste, pero cuando es quitado de en medio, entonces el anticristo puede aparecer. Pregunto, ¿por qué cambia esto de neutro a masculino cuando estábamos viendo esto? El apóstol Pablo comienza hablando de lo que detiene, el jocatejón, ¿verdad? En neutro.
refiriéndose al Espíritu Santo como una fuerza que obra en el mundo. Pero luego el apóstol Pablo cambia el que detiene. Aquí es otra palabra, ¿verdad? Refiriéndose a la iglesia como el instrumento a través del cual el Espíritu Santo obra. Cuando la iglesia es quitada de en medio, el arrebatamiento, el freno desaparece y el anticristo puede manifestarse. Amén. Otro punto, veamos aquí dos vertientes dentro del pretribulacionismo, nuevamente. Y es importante otra vez reconocer que dentro del pretribulacionismo hay una diversidad de opiniones sobre la naturaleza del arrebatamiento y lo vimos al inicio. Número uno, yo les dije la vertiente, la naturaleza del arrebatamiento, el énfasis bíblico y los exponentes. Dijimos, rapto secreto. Dice que la naturaleza es silencioso, percibido por los creyentes, el mundo descubre la ausencia. El énfasis bíblico, la inminencia y el carácter no combativo del rapto. Y los exponentes que defienden esta postura son, por ejemplo, John Nelson Darby, Say Scofield, Hal Lindsey, Tim LaHaye, Dwight L. Moody y el rapto público. El rapto público dice esta vertiente que es sonoro, con trompeta y voces, visible. Los incrédulos lo perciben, aunque no participan. El énfasis bíblico dice que primera de Tesalonicenses 4:16, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Y los exponentes con esta postura, Louis Sperry Chafer, J. Dwight Pentecost, Charles Riley, John F. Walbur, John MacArthur, John Vernon, McGee, etc. Entonces, la posición, mis hermanos, veamos este otro punto. Ese cuadro yo se lo voy a poner ahí para que lo vean ahora, anteriormente, el que acabamos de pasar. Veamos esto, la posición de los pretribulacionistas que rechazan el rapto secreto, porque hay los que acabo de mencionar que rechazan el rapto secreto. Estos teólogos argumentan que, número uno, primera de Tesalonicenses 4:16 describe tres sonidos audibles: voz de mando, keleusma, voz de arcángel, phone archengelou, trompeta de Dios, salpings teu. Nada de esto, dicen ellos, es secreto. Número dos, dicen ellos, el término secreto no aparece en la escritura, es una etiqueta popular no bíblica. La palabra correcta es inminente, puede ocurrir en cualquier momento, no secreto, no percibido. Número tres, dicen la distinción entre rapto y venida visible. No se basa en que uno sea secreto y el otro visible, sino que uno es para la iglesia y el otro es con la iglesia. Y número cuatro, dicen ellos, Apocalipsis 1:7, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Si el arrebatamiento es la venida de Cristo, entonces todo ojo le verá. No hay un rapto secreto separado de la venida visible en ese texto. Por ejemplo, Charles Riley escribió y dice él en ese texto, el arrebatamiento no es secreto en el sentido de que nadie lo percibe, será acompañado por una trompeta y voces. Es secreto en el sentido de que ocurre repentinamente y sin aviso previo, no en el sentido de que pasa desapercibido. Teología Básica, página 515. J. Dwight Pentecost añadió a esto y dice, llamar al arrebatamiento secreto es desafortunado. La escritura no lo describe como secreto, sino como repentino. Habrá sonido, habrá manifestación, habrá percepción por parte de los incrédulos. Lo que será secreto es el momento, no el evento mismo. Things to come, página 203. Amén. Y para ya ir bajándole revoluciones a esto, vamos a ver las fortalezas del pretribulacionismo. Número uno, consistencia literal. Mantiene un principio hermenéutico uniforme al interpretar profecías literalmente. No tiene que espiritualizar las promesas a Israel ni las descripciones de la tribulación. Dos, distinción iglesia e Israel. Reconoce que Dios tiene propósitos distintos para cada uno, lo que evita la alegorización de las promesas del Antiguo Testamento. Número tres, inminencia del regreso. Enfatiza que Cristo puede venir en cualquier momento, sin necesidad de que ocurran señales previas. Eso motiva a la vigilancia y a la santidad. Número cuatro, ajuste con Daniel 9. Las 70 semanas de Daniel se cumplen literalmente con un intervalo, ¿verdad? La era de la iglesia entre la semana 69 y la 70. Esto explica por qué hay una brecha entre la primera venida de Cristo y la consumación final. Número 5, consuelo pastoral. Ofrece esperanza de ser librados antes del periodo de juicio más severo de la historia. No es un escape del sufrimiento, sino liberación de la ira divina. Número 6, base gramatical. El uso, por ejemplo, de la palabra arpazo en primera de Tesalonicenses, capítulo 4:17, en lugar de episinago, sugiere un evento cualitativamente diferente de la reunión post-tribulacional de Mateo 24. Y número 7, razón teológica. Si la gran tribulación es el periodo del juicio de Dios sobre Israel y las naciones, no sobre la iglesia, tiene sentido que la novia de Cristo no esté presente durante ese periodo, así como Lot fue sacado de Sodoma antes del juicio. Amén. Bueno, esas son sus fortalezas. Bueno, por lo menos unas cuantas fortalezas que pudimos encontrar. Ahora, debilidades señaladas por los críticos del pretribulacionismo. Debilidades señaladas. Número 1, ausencia explícita en la iglesia primitiva. Aunque hay indicios de una creencia pretribulacional,
temprana, no hay un sistema completo en los primeros siglos. Los críticos argumentan que si fuera la enseñanza apostólica estaría más claramente documentada. Número 2, primera de Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados. Los post-tribulacionistas señalan que Pablo dice, nosotros los que vivimos, sin mencionar una salida antes de la tribulación. La inminencia que él enseña no requiere un rapto pretribulacional. Número 3 de las debilidades de los críticos. Apocalipsis 3:10 de la hora. Los post-tribulacionistas argumentan que puede significar preservación en medio de, no necesariamente remoción de. Por ejemplo, Juan 17:15, no pido que los quites del mundo, ectou, que ahí dice ectou y la otra palabra, sino que los guardes del mal. En ese caso, no significa remoción, sino preservación en medio. Número 4, Mateo 24 señala Mateo 24, señales previas. Jesús da señales del fin, incluyendo tribulación, y dice de esas señales. La reunión de los escogidos ocurre después de la tribulación. Número 5, la naturaleza del detenedor de 2 Tesalonicenses 2. Aquí en este punto no hay un consenso sobre si el catejón es el Espíritu Santo, la Iglesia, el Imperio Romano o algún otro poder. Los críticos argumentan que interpretarlo como la Iglesia es una petición de principio. Número 6, el silencio de los padres. Si el pretribulacionismo, dicen, fuera la enseñanza apostólica, ¿por qué no hay una defensa explícita en los primeros siglos cuando surgieron herejías sobre el fin? Que ya mencionamos la razón de eso al principio, entonces aquí se puede defender en ese punto. Número 7, Apocalipsis 20, del 4 al 6. Los que reinan con Cristo 1000 años incluyen a los que no habían adorado a la bestia. Esto sugiere que hay creyentes que pasan por la tribulación. Si la iglesia es arrebatada antes, ¿quiénes son esos creyentes? Eso es lo que dicen los críticos. Número 8, la palabra secreto no está en la Biblia. Los críticos señalan que el concepto de un rapto secreto no se encuentra en las escrituras. Aunque algunos pretribulacionistas rechazan ese término, muchos en la cultura popular lo usan creando confusión. Amén. Entonces, mis hermanos, para hacer el cierre de este tema, de este segundo tema, ya recorrimos un camino extenso, vimos que el pretribulacionismo no es un invento del siglo XIX, aunque fue sistematizado por Darby. Encontramos indicios de esta creencia en los primeros siglos y paralelos sorprendentes en la escatología judía. Analizamos incluso su método de interpretación literal, sus textos clave, desde Apocalipsis 3:10 hasta 2 Tesalonicenses 2:2. Y también vimos especialmente algunos análisis gramaticales, ¿verdad? La diferencia entre arpazo y episinago, etcétera, la preposición Apocalipsis de 3:10 y la estructura del detenedor en 2 Tesalonicenses 2. Pero también, mis hermanos, fuimos honestos con las debilidades. Reconocimos que la postura no fue formulada como un sistema en los primeros siglos. Aceptamos también que hay textos como Mateo 24 que parecen colocar la reunión de los escogidos después de la tribulación. Y admitimos también que la identidad del detenedor sigue siendo debatida. Entonces, pregunto, ¿a qué conclusión sacamos de todo esto? Que el pretribulacionismo es una interpretación gramaticalmente sólida. La verdad es que sí, que respeta el principio de literalidad y que ofrece una respuesta coherente a la promesa de que la iglesia no está destinada para la ira. Pero no es la única interpretación posible y un hermano puede diferir sin dejar de ser hermano. Entonces, mis hermanos, como anuncio, en nuestra próxima sesión o nuestro próximo estudio vamos a continuar con la segunda postura, es el mitribulacionismo. Y ahí nosotros vamos a ver por qué algunos creen que el arrebatamiento ocurre en la mitad de la tribulación, conectado con la séptima trompeta de Apocalipsis. Y vamos a seguir con la misma honestidad, presentando las fortalezas, las debilidades y sobre todo la palabra de Dios. Porque al final del día, mis hermanos, lo que nos une no es acertar la cronología del fin, no. Lo que nos une es la esperanza en aquel que viene, Jesucristo. Y esa esperanza, mis hermanos, no defrauda. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me los continúe bendiciendo y no se pierdan la siguiente para poder estar al día en todo. El Señor me los guarde y nos vemos. Bendiciones.